Hola, en este vídeo vamos a ver cómo resolver problemas con la tercera ley de Mendel. La tercera ley de Mendel nos indica que cuando estamos barajando dos caracteres o más para una determinada especie, vamos a ver que estos se heredan de manera totalmente independiente. Luego lo que pase para un carácter, que en este caso podría ser el color, no tiene nada que ver con el tamaño. ¿De acuerdo? De esta manera vamos a ver diferentes fenotipos. Vamos a comenzar leyendo el problema, el cual ya hemos leído previamente, y pasaremos a ver los alelos. Para el primer carácter, para el color de la sandía, vemos que el alelo dominante es el alelo verde, por eso lo indicamos con la mayúscula, mientras que el alelo recesivo es el alelo A minúscula, el cual indicamos que será sandías con rayas. Para el tamaño tenemos el alelo dominante, que llamaremos B mayúscula, que nos indica sandías de tamaño pequeño, mientras que el recesivo, al cual llamaremos B minúscula, nos indica sandías de tamaño grande. Una vez tenemos esto, y quedando claro que A domina sobre A minúscula y B domina, es decir, el tamaño pequeño domina sobre el pequeño domina sobre el grande, vamos a proceder a ver cómo son los padres, es decir, cómo son los padres de los que partimos, los individuos de los que partimos, porque nos dice que se cruza sandías de tamaño grande y rayadas. Como veis, no nos da más información. Tamaño grande y rayadas. Respecto al genotipo no hay más información, pero si nos vamos a la tabla vemos que grande sería recesivo y rayadas también. Luego este es muy fácil, sería, os recuerdo, que como son individuos diploides hay que poner dos alelos para cada uno de ellos. Y esta se cruzaría, nos dice, con sandías heterocigóticas. Luego, si son heterocigóticas para ambos caracteres, quiere decir que llevará un alelo dominante y otro recesivo para cada uno de los caracteres. Ya nos pregunta, ¿qué fenotipos y genotipos espera tener en la F1 y en la F2? Vamos a ver primero cómo haríamos el F1, porque dependiendo de cómo nos salga el F1 podremos ver si la F2 es más sencilla o menos de obtener. Primero de todo vamos a sacar de aquí los gametos que podríamos tener. Los gametos los podréis hacer bien por cruces, que sería así, cogemos un carácter. Os recuerdo que los gametos ya sí que van a ser haploides, es decir, van a tener un alelo y otro alelo. Lo podemos hacer así y si no ahora el otro lo haremos de la otra manera. En este caso, al ser homocigótico, vamos a ver que todos los gametos son iguales. Sin embargo, en este otro lo vamos a hacer de la otra manera, como os decía, que serían gametos que lleven A mayúscula y A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Lo que tendríamos gametos que son A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula. Ahora vamos a hacer, como es una tabla, como es un ejercicio de dos caracteres, lo más sencillo es hacer un cuadro de Punnett. En este caso podría ser muy sencillo, podríamos hacerlo con Podríamos hacerlo con solo una columna o podríamos hacerlo, lo digo lo de solo una columna porque si os dais cuenta aquí son todos iguales, pero para no liarnos vamos a hacerlo con las 16 cuadrículas como lo solemos hacer. De esta manera pondremos a un lado los gametos de la madre y en otro los gametos del padre. Gametos de la madre, los ponemos aquí arriba. Bueno, de una de las sandías, ¿vale? Estamos hablando de sandías. Los ponemos aquí, los del primer progenitor, primer padre. Y del segundo lo pondremos, es decir, estos de aquí los pasamos ahora aquí.
sería A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y el recesivo. Y ahora nos dedicamos a hacer el cruce. Os recomiendo que siempre pongáis las mayúsculas delante, por supuesto siempre en orden, y las mayúsculas delante os vais a evitar, luego a la hora de mirarlas lo vais a ver más fácil todo. Pero si lo hacéis de otra manera no pasaría nada. El caso es que luego estéis atentos a dónde habéis puesto cada una de ellas, es decir, así hay... Lo primero que os tenéis que fijar siempre es en las dominantes, y así os resultará más fácil. Estáis dando cuenta que estamos cruzando ya ambos padres para obtener, si os dais cuenta, nos está saliendo siempre lo mismo, nos está saliendo siempre el mismo resultado porque todas tienen, partimos siempre del mismo, en este caso no, tenemos 4 tipos de gametos, pero aquí sí que tenemos siempre el mismo gameto. Vale, pues una vez lo tenemos, vamos a señalar, por ejemplo, con este color, vamos a señalar porque nos pregunta qué fenotipos y genotipos. Vamos a empezar con los genotipos. Genotipos, vamos a ver que tenemos muchos tipos ahora mismo. Vamos a marcar cada uno en un color y nos resultará más fácil verlos. Lo bueno es que, si os dais cuenta, tenemos toda esta fila resulta que son todos lo mismo. Tenemos un total de 16 y esta fila resulta que son un cuarto, o si queréis 4/16avos, que son A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Con este otro color vamos a señalar el siguiente genotipo, que es este de aquí, que tenemos también 4. Si queréis podéis ir tachando 1, 2, 3 y 4. Luego también si queréis un cuarto o si queréis 4/16avos, me da igual. Como prefiréis ponerlo. A mayúscula, A minúscula y en este caso homocigótico para el carácter del tamaño. Con otro color vamos a ver esta, 2, 3 y 4. Luego otro cuarto resulta ser A minúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula y por último tendríamos el doble homocigótico. Doble homocigótico, otro cuarto. Bien, una vez que tenemos esto, podríamos ya hacer los fenotipos. Los fenotipos, por tanto, de la F1 serían un cuarto. Un cuarto son A mayúscula, luego es verde seguro, y B mayúscula pequeño. Por tanto, son verdes y pequeñas. El siguiente genotipo sería verdes y, como son doble recesivo, grande. El siguiente sería un cuarto rayadas y grandes, porque tenemos doble recesivo y luego heterocigótico, es decir, tenemos el alelo dominante. Y el último sería un cuarto
de rayadas y pequeñas. Perdón, estas son muy grandes. Este es el que sería pequeñas. Habéis visto que hay que estar atentos porque a veces se nos cuela, por ejemplo, aquí hemos tendido a pensar, en mi caso he tendido a pensar que el grande iba a ser el dominante, sin embargo en este caso son las pequeñas. Y un pequeño error de esto pues ya nos hace que nos cambien las condiciones. Por eso es bueno también que lo repaséis. Y esto sería, esto que hemos puesto aquí, sería el fenotipo. Esto sería, como hemos dicho, sería el fenotipo de la F de la F1. Ahora tendríamos que pasar a hacer la F2. Aquí hay un problema en este ejercicio y no hay que preocuparse porque en un examen sería complicado si se os pusiera esto. Os dice la F2, pero ¿qué problema tenemos aquí? ¿Cómo hacemos la F2? Si tenemos posibilidades de un cuarto de cada uno de ellos, entonces la F2 no sería sencilla hacerla porque podríamos coger muchos cruces. Es decir, si tenemos 4 posibilidades de individuos, tendríamos que coger, bien podríamos cruzar este consigo mismo, este con este con este, es decir, nos saldrían 16 cruces distintos. Por tanto, en este caso la F2 no vamos a pasar a hacerla porque carece un poco de sentido y tampoco tendríamos datos, serían datos muy amplios. Así que en este ejercicio nos quedaremos aquí en la F1. Espero que os haya servido y haré otro en el que la F2 sea más sencilla de sacar. Por ejemplo, en este caso se podría facilitar este ejercicio poniendo y en la F2 si cogemos, que son algunos ejercicios nos ha salido, o si cruzamos un doble, imaginaros, un doble heterocigótico con un doble recesivo con una línea pura, y ya nos estarían diciendo claramente lo que es. O imaginaros, o si cruzamos de la F1 un verde, una planta verde con sandías pequeñas, o sea, con sandías verdes y pequeñas, con rayadas y pequeñas, que tendríamos aquí ya el genotipo directamente y sería sencillo. Pero tal y como tenemos este ejercicio, es imposible de resolver la F2. Imposible no se podría hacer, pero nos saldrían multitud de posibilidades, como hemos dicho, de cruces, no ya de resultados, sino de cruces. Por tanto, aquí nos quedaríamos con el resultado de la F1, que sería genotipo y fenotipo. Recuerdo, genotipo, los genes, lo que no vemos, y fenotipo, las características que sí que vemos. Espero que os haya sido de ayuda. Un saludo.